Etapa 4. Ponderar el riesgo psicosocial intralaboral versus el riesgo extralaboral. Una vez se tienen las valoraciones detalladas de los factores psicosociales intralaborales y extralaborales, tanto los identificados por el trabajador como por el experto, se produce a compararlos para estimar la ponderancia de unos u otros. Para este efecto se procederá promediando las valoraciones finales de los factores de riesgo psicosociales intralaborales que obtuvieron un valor entre 7 y 9. Esta información la encontraremos en la tabla de valoración detallada de factores de riesgo psicosocial que está en el anexo E. El igual procedimiento se hace separadamente. Para los factores extralaborales, para registrar la información se emplea el formato denominado ponderación de riesgo psicosocial laboral versus el extralaboral, que se encuentra en el anexo F. El mayor valor de la valoración de los factores de riesgos intralaborales y extralaborales dará el criterio de inclusión de un caso en el procedimiento de determinación de origen así. Primero, la valoración de los factores de riesgo psicosociales extralaborales es superior a la de los intralaborales. Es el caso de cierre y se declara como común. Segundo, si la valoración final de los factores psicosociales intralaborales es igual o superior a la de los extralaborales, el caso continúa en estudio. Para definir el presunto origen laboral o común, tomando en consideración los demás elementos de la matriz de valoración que se desarrolla en los siguientes numerales. Los factores intralaborales, las condiciones intralaborales son entendidas como aquellas características del trabajo y de su organización que influyen en la salud y en el bienestar del individuo. También los factores extralaborales comprenden los aspectos del entorno familiar, social y económico del trabajador. A su vez, abarcan las condiciones del lugar de vivienda, que pueden influir en la salud y en el bienestar del individuo. Las dimensiones extralaborales que se evalúan también a través de la batería. Bueno, al obtener todos estos datos que dieron nuestros compañeros de los grupos anteriores, pasamos a la etapa número 4, donde debemos ponderar los factores de riesgo psicosocial intralaborales con los extralaborales y saber cuál están afectando más al colaborador y quién repercute más en su desempeño tanto físico como emocional. Debemos tener muy en cuenta dos cosas. Si la valoración de los factores de riesgos psicosociales extralaborales es superior a la de los intralaborales, el caso se cierra y se declara común, es decir, que si lo que está afectando la salud mental de nuestro trabajador es en ámbito extralaboral, pues no podemos hacer nada, ya que estos son problemas que debe resolver por sí mismo. Si la valoración final de los factores psicosociales intralaborales es igual o superior a la de los extralaborales, el caso continúa en estudio para definir el presunto origen laboral o común, tomando consideraciones los demás elementos de la matriz de valoración. Ya sabemos que María es una auxiliar de enfermería que tiene 43 años. Bueno, para poder ponderar esto, es decir, si los riesgos extralaborales o los intralaborales, cuál de los dos está afectando más su salud mental, nosotros realizamos unas encuestas. Bueno, después de todo lo que dijo mi compañera, pues ya sabemos que María labora en una clínica de Barranquilla, tiene 43 años, es auxiliar de enfermería. Pues procedimos a analizar el estudio de caso de María y procedimos a recolectar información por medio de unas tablas de valoración detallada de factores de riesgo psicosociales según la resolución 2646 del 2008. La evaluación de factores de riesgo psicosociales deberá ser realizada por un experto
en particular un psicólogo de posgrado en salud ocupacional, ya que dentro del universo de los factores de riesgo psicosociales no solo deben tenerse en cuenta los aspectos intralaborales o condiciones propias del ambiente laboral, sino también que deben entenderse aspectos extralaborales, externos a la organización, puesto que todos estos se interrelacionan y pues en una dinámica generada de cargas de naturalidad física y psíquica que pueden influir de forma positiva o de forma negativa en el bienestar integral de los trabajadores y a su productividad. Bueno, al realizar esta ponderación hicimos 2 encuestas, una en la cual le pedimos que nos detallara más a profundidad los factores psicosociales intralaborales, donde preguntamos cosas como demandas del trabajo, demandas de carga mental, demandas emocionales. En esto le pedimos que hiciera una descripción del riesgo psicosocial, que hiciera una valoración del tiempo de exposición a una valoración de intensividad y una valoración de frecuencia. También le pedimos una valoración total del riesgo del factor. También la fecha en la que esta comenzó y pues las fuentes. Pues también hicimos preguntas tales como demandas de la jornada, consistencia del rol, influencias en el ambiente. Esto con respecto a la primera encuesta que le hicimos. Claramente estas encuestas se hacían sin nombre propio y todos estos ítems que le acabo de nombrar son para las fuentes del factor de riesgo de las condiciones intralaborales. Y para las condiciones extralaborales hicimos preguntas como tiempo fuera del trabajo, relaciones familiares, comunicación y relaciones interpersonales, situación económica del grupo familiar, características de la vivienda. Todos estos factores conllevaron a que básicamente hiciéramos una nueva ponderación del riesgo, pero esta vez con la descripción del factor y haciéndole una valoración del 1 al 9, para así poder sacar un promedio y saber cuál de las dos era la que estaba afectando a María, cuál de las dos influía más en la otra. Es decir, hicimos una balanza, por decirlo así, donde poníamos de este lado los factores intralaborales y los factores extralaborales de este lado. Entonces comenzamos a sumarle piedritas a cada uno de estos, es decir, con una numeración. En esto, esa numeración fue del 1 al 10, considerando el 10 como el factor más alto, es decir, el que le estaba generando mucha más carga, mucha más presión, mucho más esfuerzo y aquí pudimos observar que pues haciendo una sumatoria de esta encuesta, que el factor intralaboral es el que está afectando a María dentro de su trabajo, tanto física como mental, y fuera de su trabajo, ya que no tiene tiempo para sus hijos, llega tarde, y dentro del trabajo no rindiendo como se debe. También aparte de esto nos dimos cuenta de que María sufría de discriminación laboral debido a su edad y a su bajo rendimiento en el trabajo, así que la juzgaban. Mi nombre es Jeffrey Caballero y yo les voy a explicar esta pancarta que es sobre la fomentación sobre un buen trato y cómo evitar el estrés laboral. En esta pancarta tenemos unos ejemplos, les voy a dar un breve resumen de cada uno de los ejemplos que tenemos aquí en la pancarta. Por ejemplo, agenda un límite de mis actividades y profisar los compromisos. O sea, quiere decir que tenemos que manejar una agenda en la cual manejemos los tiempos. Primero anota en la agenda cada una de las actividades del año que tienes para realizar, que siempre se te pasan y que ya tienes una fecha fija. Para evitar esto podemos repetir la operación a diario, así tendrás un control de rutina más exhaustivo. Como segundo tenemos
cómo expresar una inconformidad a un jefe o a un superior. O sea, un ejemplo es decir, mediante la presente me dirijo a usted para expresar mi inconformidad por el estado en el que la mercadería ha llegado a este destino, ya que de pronto siempre hay peleas entre compañeros o maltrato de los jefes o cosas así. También tenemos generalizar a nivel satisfactorio. O sea, cada lugar de trabajo tiene que tener su propia dinámica y tener un entorno laboral excelente. Y por último, tenemos la alimentación del trabajador. O sea, tenemos que alimentarnos de una forma saludable. Significa que comer una variedad de alimentos para que recibas los nutrientes como proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales.